Hola, ¿qué tal? Continuamos con este curso de Grid y ya hemos hecho bastantes elementos, hemos ocupado muchas propiedades, le hemos sacado el jugo a Grid y eso está bonito, estamos aprendiendo bastante, estoy muy contento por eso. El video pasado vimos Grid Template Areas. ¿Qué significa esto? Oye, yo puedo definir que los elementos tomen un área. Es decir, el elemento 1 que tome, por ejemplo, 3 columnas y una fila. Que el elemento 2 tome 2 filas y 3 columnas. Y así, ir definiendo distintas áreas para cada uno de los elementos y hacer un sistema de layout un poquito más complejo. Pero exactamente este mismo efecto que hacemos con Grid Template Areas, lo podemos hacer a través de dos propiedades de Grid Items. Ok, ¿cuáles son esas propiedades? Grid Row y Grid Column. Acuérdense, con esto podemos hacer exactamente el mismo valor. Y de hecho yo ocupo más esta forma que la anterior. Hay otras personas que ocupan más la anterior. ¿Cuál es la ventaja de una de otra? Cada uno elige. Tampoco es que no, esta sea la mejor forma que esta. Simplemente aquí está a su elección. Pueden ocupar Grid Template Area o Grid Row y Grid Column y funciona exactamente igual. Tanto Grid Row como Grid Column pueden tomar exactamente los mismos valores y funcionan exactamente igual. Solamente que uno define cuántas filas toma ese elemento en particular. Recordamos que es una propiedad de Grid Item. Por lo tanto, ese item en particular va a tomar ciertas filas, cierta cantidad de filas o cierta cantidad de columnas. Eso es la única diferencia, pero en cuanto a valores es exactamente lo mismo. Entonces, si hacemos algún ejemplo, por ejemplo, aquí vemos que hay un sistema de layout que definimos 3 columnas. Y cada columna mide un FR. Ok, esto ya lo conocemos. También estamos definiendo 2 filas y cada fila mide 150 píxeles. Ok, y más o menos nos queda un sistema de layout de esta manera. Y esta es la particularidad de Grid Row y Grid Column, es que podemos ocupar de distintas maneras esto. Por ejemplo, Grid Row. Ok, Grid Row, a ver, el elemento 3, perdón. Estoy definiendo ese elemento. Por ejemplo, el Grid Item 2 va a tener un Grid Row de 3. ¿Qué significa simplemente tener un 3? ¿Qué será esto? ¿Cómo se colocará? A ver, vamos a ver el Grid Item 2. Aquí ya nos adelantamos y vemos, oye, tenemos el elemento 1, el elemento 2 desapareció. Tenemos el elemento 3 y 4, a ver, bajemos. Elemento 5, 6, se queda un espacio vacío. ¿Cómo es esto? ¿Qué significará? Ok, veamos. ¿Se acuerdan de lo que eran las grid lines? Las grid lines, por ejemplo, si vemos en cuanto a columnas, es decir, grid line columns, la primera grid line columns es esta. Esta es la segunda grid line column, tercera grid line column y cuarta grid line column. La grid line 1 con la grid line 2 en cuanto a columnas forman la primera columna. La grid line 2 con la grid line 3 forman la segunda y así. Y en cuanto a filas exactamente lo mismo. Aquí hay una grid line row, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Perfecto. Entonces, justamente si nosotros colocamos un valor, lo que definimos es a partir desde qué fila, porque estamos en row, a partir desde qué fila definimos ese elemento. Entonces, yo quiero que parta, no fila, perdón, grid line. Yo quiero que parta a partir de la grid line 3 en adelante. Ok, recuerden que estamos en row, perdón. Recuerden que estamos en row. ¿Cuál es la grid line 3? Aquí me dice claramente, fíjense que acá sale 3. Esta es la grid line 3. Entonces yo quiero que a partir de esta línea parta el elemento 2. Y fíjense que efectivamente eso es lo que está sucediendo. El elemento 2 que estaba aquí en la primera fila se va a partir de la línea 3 en cuanto a las filas. Si nosotros pusiéramos grid column 3, partiría desde la grid line 3, pero en la columna. Ok, entonces eso es lo que tenemos. ¿Qué pasa ahora si nosotros definimos una palabra que específicamente funciona para estas propiedades, Grid Row y Grid Column, que es la palabra span? Es una palabra reservada de CSS que nos sirve justamente para esto. ¿Qué significa span 2? ¿Cómo es esto? A ver, si nos hacemos un spoiler, el elemento 2, estamos viendo el elemento 2. Oye, pero sigue manteniendo la misma referencia. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué hace Green? A ver. Ok. Con lo que estoy diciendo es, oye, yo quiero que tú ocupes 2 filas. A partir de donde estás, yo quiero que ocupes 2 filas. Es decir, fila 1 y fila 2. Es decir, aquí no estamos viendo las grid lines, estamos viendo las grid tracks. Las columnas o las filas que va a tomar. Yo quiero que tome 2 columnas. Si le pusiera span 3,
tomaría primera columna, segunda columna y tercera columna. Entonces, es la forma de poder ir definiendo los elementos. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo dos números separados por slash? Fíjense, grid row 1, 3. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando nosotros poníamos solamente un valor? Decíamos, oye, yo quiero que a partir de la línea 1 tome el elemento. Ahora yo le estoy colocando no solamente el inicio, sino que yo quiero que a partir de la línea 1 hasta la línea 3 tome este elemento. Si yo bajo, fíjense, ocurre algo, bueno, bastante interesante. Este elemento se corre hacia la izquierda. Así es como lo recalcula Grid y podemos ir reordenándolo. Pero fíjense que este elemento toma desde la primera grid line, acuérdense que estamos en row, por lo tanto esta es la grid line row 1, hasta la grid line 3. Es decir, el elemento toma desde acá hacia acá. Y ahí es donde se va definiendo. ¿Qué pasa si yo digo 1 slash span 3? Sencillo, yo quiero que parta desde la línea 1 y me tome 3 columnas. Ok, yo quiero que me partas desde la línea 1 y me tomes 3 columnas. Fíjense, a partir de la línea 1 y me tomes 3 filas, mala mía. Se me confunden las columnas con las filas. Pero como estamos en rows, estamos en filas. Entonces, efectivamente, es lo que nos sucede. Grid column, pueden abrirlo acá y nos sale información porque es exactamente los mismos conceptos. ¿Para qué voy a colocar más información si ya sabemos cómo funciona grid row? Por lo tanto, grid column funciona exactamente igual. ¿Qué mejor que verlo aquí de manera gráfica? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, grid template columns. Les voy a poner 120 píxeles, un FR, 100 píxeles. Por decir algo, tampoco es algo así tan exacto. En cuanto a filas, voy a decir, oye, yo quiero que me repitas 2 filas y sean, por ejemplo, 150 píxeles cada una. Fíjense que está sucediendo algo que, como yo definí 2 filas, se me está generando esta fila de 150, 150 y esta otra fila no mide 150 porque nunca la definí. Se crea implícitamente. Ya también vamos a ver cómo generar valores para las columnas y filas implícitas. Perfecto. Entonces, ya tenemos un sistema de layout. Voy a poner 3 para no... Ahí me da un poquito de toque. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Oye, yo quiero que el elemento 4 tome, por ejemplo, estas 2 columnas. O sea, segunda fila, las primeras 2 columnas. A ver, voy a decir hijo-4 y le voy a decir, yo quiero que, obviamente son columnas, grid column, yo quiero que tomes desde la... Podríamos hacerlo de distintas maneras. Quiero que tomes desde la grid line 1 hasta la grid line 3. Recuerden, grid line 1, 2 y 3. Perfecto. Y efectivamente es lo que está sucediendo. Fíjense que me está tomando el elemento, o sea, la fila 2, columna 1 y 2. Este mismo efecto lo podríamos hacer exactamente igual con span 2. Y funciona igual. O también incluso definir el comienzo. Yo quiero que a partir de la columna 1, o sea, perdón, de la grid line 1, me tome 2 columnas y funciona exactamente igual. Por ejemplo, yo quiero que el elemento 4 ahora tome estas 2 columnas y acá se ponga acá, literalmente allí. O sea, fila 3, columna 2 y 3. Entonces vamos a definir eso. En cuanto a la grid row, ya por ejemplo vamos a definir desde la grid line 3 a la grid line 4. Es decir, quiero que se vaya hacia abajo. Recuérdense, estamos en row. Entonces sería grid line 1, grid line 2, grid line 3 y grid line 4. Entonces yo quiero que el elemento 4 tome desde la línea 3 hasta la línea 4. Podríamos hacer 5, a ver qué sucede si ponemos de 3 a 5, que es una línea que no hemos definido y fíjense que no me funciona. Entonces ahí tendrían que ir probando. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, oye, yo quiero que tome la columna 2 y la columna 3 de esa fila? Entonces vamos, voy a ir a grid column y le vamos a decir, yo quiero que tú partas desde la línea 2, yo quiero que partas y que me tomes 2 columnas. Entonces vamos a hacer eso. Quiero que partas desde la línea 2 y quiero que tomes 2 columnas. Voy a guardar y fíjense que me está funcionando perfectamente. Vamos a tratar de imitar, ¿se acuerdan el sistema de layout que hicimos con Grid Template Areas? Vamos a intentarlo, hacer exactamente el mismo. Entonces vamos a ocupar solamente 4 elementos. Déjenme comentar estos. Bueno, aquí se colocó eso. Voy a volver a lo anterior. Ya. El primer elemento era el header, tomaba toda la parte superior. Entonces vamos a hacer eso. Incluso acá como fila.
Vamos a cambiar un poquito las filas. Vamos a poner 70 píxeles, 200 píxeles, 70 píxeles. O 80 píxeles, como sea. Ya, simplemente para que se vea como si fuera un header y un footer. Bien. Ya, entonces, yo quiero que el primer elemento, es decir, el hijo, o puede ser el hijo 3, ya vamos a decir que el hijo 3 sea el header. Entonces, ¿cómo hacemos que sea el header? Es decir, que tome toda la primera fila. Yo les voy a decir, oye, yo el grid column, yo quiero que tú me tomes desde la fila 1 hasta la fila 4, ¿ya? Y fíjense que se me está ubicando desde el comienzo hasta el final, pero en las columnas. Y en realidad yo no quiero este efecto, yo quiero que me tome la primera fila. Entonces, ¿cómo hacemos para que me tome la primera fila? Grid row. Quiero que tomes la primera fila, así que quiero que partas desde la línea 1 y, por ejemplo, que tome solamente una columna. ¿Ya? ¿Ya? O simplemente decirle un valor, porque ese no lo hemos visto, que tome el primer, o sea, que a partir de la fila o de la grid line 1 lo haga. Perfecto, ya está saliendo el efecto que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero que el elemento 2 sea el aside. Entonces veamos. Hijo 2. ¿Cómo hacemos que tome esta celda en particular? Vamos a decir que el grid row sea, vamos a asegurarnos, o vamos a hacer columnas, literalmente. Quiero que en la columna me tome la columna 1, o sea, la línea 1 hasta la línea 2 y veamos qué sucede. Pero eso no es el efecto que yo quiero. Yo quiero que esté en la fila 2. Entonces, grid row, y le vamos a decir, yo quiero que partas desde la fila 2. Veamos qué sucede. Efectivamente ya se colocó en el lugar que yo quería. ¿Qué pasa si yo quiero que el elemento 1 tome estos dos fila y columna? O puede ser el elemento 4. Ya vamos a hacer el elemento 4. Yo quiero, que el elemento 4 tome desde aquí hacia allá. Entonces voy a decir grid column. Yo quiero que partas desde la grid line 2 y que me tomes dos columnas. Ok. Efectivamente está sucediendo eso, pero no en la fila que yo quiero. Yo quiero que esté en la fila 2. Entonces vamos a decir grid row. Yo quiero que partas, por ejemplo, desde la línea 2 hasta la línea 3. También nos puede suceder. O simplemente decirle que parta desde la línea 2 y nos va a funcionar exactamente igual. Efectivamente. Y ahora yo quiero que el hijo 1 me tome todo el footer, o sea, toda la parte de abajo. Entonces vamos a decir grid column y le vamos a poner literalmente span 3, que tome todas las 3 columnas de abajo. Y efectivamente se me está generando el mismo sistema de layout que habíamos hecho con Grid Template Areas, solamente que cada uno de los elementos, yo prefiero esta forma, a mí me gusta más esta forma. Si les gusta más la otra, ahí ustedes van viendo, van definiendo, o por ejemplo, en un sistema de layout complejo que tenemos que hacer algo responsive, que al comienzo son 3 filas, columnas y así, vamos definiendo estos elementos según nuestro sistema de layout, el tamaño de imagen en móvil, en el desktop. Y por ejemplo, en móvil ocupo Grid Template Areas, pero en desktop ocupo Grid Rows y Grid Column. Pueden hacer ir combinando de distintas formas, aunque no es recomendable, pero pueden hacerlo. Pueden hacerlo si ustedes quieren. Entonces, hasta aquí quedaría el video. Espero que les haya gustado.